vosotros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. A quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Hemos estado estudiando sobre mitos y verdades del servicio cristiano. Si usted ha estado con nosotros desde el inicio de esta serie, va a ir entendiendo lo que hemos tratado de recibir de parte del Señor sobre el servicio cristiano, lo bueno que es, las dudas o los temores que en algún momento se nos presentan a usted y a mí. Y bueno, sobre estos mitos, hoy es el cierre. Pero voy a recordarle nada más los mitos que hemos visto anteriormente. El primero de los mitos que vimos, ¿sí?, le va a aparecer ahí en su pantalla, es que es solo para personas especiales a quienes Dios llama de forma especial. Fue lo que mencionamos como uno de los mitos, y que nos quedó en claro que no es así, sino que ahora el servir a Dios, servir a Cristo, el servir a la iglesia, es un mandato de todos, un privilegio de todos nosotros. En el mito número 2 tenemos, y decíamos que estar arriba o aquí al frente es mucho compromiso, ¿sí?, en el sentido de vivir en santidad. Pero también echamos abajo ese mito y dejamos en claro que la demanda de parte de Dios para vivir en santidad es para todos: los que están arriba, los que están al frente, los que están ahí, los que andan en los pasillos, los que enseñan, para todos los que ya hemos sido comprados con su sangre preciosa. Para todos nosotros se nos demanda el andar en santidad. El mito número 3, dijimos, ¿para qué? No le veo el caso, no le veo el sentido, no vale la pena, ¿no? Porque creemos que tanto y tanto y tanto, y como no vemos un resultado inmediato, entonces eso nos desanima. La semana pasada hablamos sobre otros mitos, y el cuarto mito que mencionamos fue: no sé cantar, pero lo hago para la gloria de Dios. Cuando lo que se requiere, dijimos, es que nos capacitemos, que desarrollemos habilidades, que vayamos perfeccionándonos en lo que hacemos para el Señor. Mencionamos otro mito, ¿no? Sí, el quinto mito que mencionamos es: pues no me dan el ancho los demás. Es decir, nos referíamos a que nos creemos tan hábiles, tan capaces, pero nos falta carácter. Y no dije temperamento, sino carácter, y el carácter de Cristo. El que dice Gálatas 5, 22 y 23, dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y el último de los mitos que le mencioné la semana pasada es: no gracias, no quiero problemas con la gente es muy difícil, ¿sí? Pero hicimos mención que Dios, además de que usted y yo seamos capaces, además de que tengamos un buen carácter, también se requiere que hagamos química con la gente, que tengamos buenas relaciones, ¿sí? Y entonces hoy vamos con otros mitos, ¿sí?, sobre el servicio cristiano, de tal manera que no nos quede ninguna duda, no quede en nosotros, en nuestra mente, ningún prejuicio, algún mito que nos esté impidiendo servir a Dios, o si lo servimos, tengamos la decisión de dejar de servir. Voy a mencionarle los mitos del día de hoy. El primero de ellos es: no sé hacer nada. ¿Sí? No sé hacer nada. Vemos a alguien que a lo mejor sabe cocinar y es que yo no sé cocinar. Vemos a alguien que a lo mejor sabe cantar, es que yo no sé cantar. Vemos a alguien, vemos y nos comparamos con lo que ya otras personas están haciendo, y es como que la medida o la referencia para quienes quieren llegar a servir al Señor, y dicen: no, es que
pues yo no sé hacer nada. Sin embargo, este mito es el mito de los que viven convencidos de su impotencia. Es el mito de los que han olvidado las maravillas de Dios. Este pensamiento pudo haber sido el pensamiento de un jovencito, el cual tenía un trabajo que era el más sencillo, era el trabajo que nadie más quería y se le confiaba al menor de la casa. Era el trabajo que muchos despreciaban. Y en aquel entonces era más importante estar en el ejército, ser un soldado. En aquel entonces era a lo mejor más importante tener un trabajo, un ejercicio, un ministerio. Estar en el templo, estar en el tabernáculo, ser levita, ser sacerdote, ser profeta o ser de la casa del rey. Era algo más importante y más llamativo. Sin embargo, a él le tocó tener otro trabajo en su momento. Y era el pastorcillo de la familia. Me estoy refiriendo a David. Imagínense que David llegara con ese pensamiento y esa idea o ese mito en su mente de no sé hacer nada, cuando lo más estimado en aquel tiempo era ser soldado. Sin embargo, esta idea no le estorbó. Y él dijo, bueno, sé utilizar el arpa. Y con el arpa fue de bendición, trayendo libertad espiritual a un hombre que estaba oprimido por un espíritu. No sé hacer nada, pudo haber sido su idea, su pensamiento. Sin embargo, él entendió que tenía una habilidad y esta era con la onda. Y con eso trajo libertad del enemigo, del ejército enemigo, al pueblo israelita. Pero él no se detuvo con la idea en su mente de, pues no sé hacer nada, aquí nada más escondido detrás de estas ovejitas, ¿no? Cuidándolas. No, él no dejó eso, que eso le estorbara, para que llegado el momento él pudiera servir a Dios. O imagínate que ese mito, ese pensamiento le hubiera estorbado a aquella muchacha hebrea, que en su momento era únicamente una esclava doméstica, y ella pudiera haber dicho, yo qué, no sé hacer nada, yo lo único que sé es lavar trastes. Pero entendió, no se acobardó y llegó el momento en que dio testimonio de lo que Dios podía hacer en la vida de su amo Naamán y cómo Dios podía sanarlo de la lepra. Y dio testimonio del poder de Dios y dio testimonio del ministerio que había en el profeta en Israel. Entonces, ella no se detuvo porque no sé hacer nada. O pensemos en aquella mujer que mira a su alrededor y ve que hay mucha necesidad en su tiempo, que hay muchas mujeres viudas que en su situación de viudez carecen de la economía, están endeudadas y por lo consiguiente viven y el poco sustento que tengan, lo que les haya dejado el marido o la benevolencia que los hijos tengan con ella, les alcanza únicamente para el sustento del día a día, y las ve como andan, que quizás traen unas ropitas ya bien desgastadas, y ella dijo, no sé hacer nada. Claro que no, ella dijo, yo sé coser. No solamente era costurera, hasta era diseñadora. El libro de los Hechos nos habla de esta mujer llamada Dorcas. Ella no se acobardó ni se limitó de que no sé hacer nada. Ella dijo, algo sé hacer y lo pongo al servicio de Dios. Y dice que cuando ella murió, estaba en la casa llena de viudas que tenían en su mano las túnicas y los vestidos que ella había hecho para ellas. Entonces, si tu idea y tu pensamiento es no sé hacer nada, déjame decirte que no pienses de esa manera, ¿sí? Quizás hoy en día a ti te duele ver que hay necesidad a tu alrededor. Quizás tú de repente miras que hay necesidades en la iglesia, ¿sí? Y tú de repente oras y dices, Señor, haz algo. ¿Y sabes cuál es la respuesta de Dios? Ya lo hice. ¿Qué hiciste? Te hice a ti. Te hice a ti. Te hice a ti. Y la respuesta para esa necesidad somos tú y yo. Quizás a ti te duele ver la problemática que hay allá afuera de madres solteras, de jóvenes en adicciones, de personas en alcoholismo, de violencia intrafamiliar. Señor, haz algo, por favor, me duele ver esta situación en mi sociedad. Y el Señor dice, ya hice algo, te hice a ti. Está esperando el Señor que tú y yo echemos mano de lo que tenemos, de lo que somos,
Y no nos escondamos detrás de este argumento o mito de no sé hacer nada. Dile al que tienes a tu lado, para todo problema hay una solución y esa eres tú. Eres la solución de Dios para esas necesidades. Quiero decirte el segundo mito. Desde que sirvo a Dios, me llueve sobre mojado. Desde que sirvo a Dios, me llueve sobre mojado. Este es el mito de aquellos que pensaron que servir a Dios sería como viajar en un transatlántico. Pensaron que la vida iba a ser chévere. El evangelio que les predicaron no fue el evangelio de la cruz, sino el evangelio de que ven y Cristo va a arreglar toda tu vida. Y no es así. Lo que sí es cierto es que Cristo ha prometido acompañarnos durante toda nuestra vida. No es lo mismo pasar las tempestades solo que pasarlas con Cristo. Pero el mito de que vamos a hacer la vida cristiana, el servir a Dios, wow, va a ser como un paseo en un crucero transatlántico. No va a ser así. Hechos 27:20, ya puede usted leer en casa esas historias que le mencioné, para que Dios siga hablando a su corazón. Nos habla de cuando Pablo, apresado, fue llevado en embarcaciones, en navíos, hasta el lugar donde iba a ser encarcelado, juzgado, ¿no? Iba a ser presentado. Pero dice la escritura en Hechos 27:20 que ya habían avanzado por varios puertos en completa paz, pero llegó un momento en ese viaje en que se levantó una tempestad en el mar, de tal manera que perdieron toda esperanza de salvarse. Así de feo y de fuerte era la tempestad en el mar, que perdieron toda esperanza de salvarse. Mi hermano, déjame decirte que las primeras etapas en el servicio a Dios generalmente son de paz. Generalmente son de paz. Los primeros comienzos en todo servicio a Dios, en toda área, ¿sí? Como dicen por ahí, juguetito nuevo, ¿dónde te pondré? ¿O cómo dicen? ¿Cómo es? Algo así. Al principio todo va re bien, todo marcha en paz, ¿sí? Cuando estuve en la prepa, tenía la oportunidad de realizar mi servicio social, los 6 meses de servicio social en alguna escuela, en una dependencia de gobierno, o me dijeron, o vete 15 días al barco camaronero de la empresa, de la escuela. Y yo dije, bueno, pues ¿qué me conviene? 6 meses encerrado en una primaria, aguantando chiquillos en una dependencia de gobierno, o 15 días en el barco. Dije, no, pues un crucero en alta mar. ¿Sí? Llegamos el primer día, nos subimos al barco, ¿sí? Estaba anclado en el muelle, ¿sí? Dijimos, no. Todos nos habían platicado sus experiencias. Te duele la cabeza, te vuelves el estómago durante 4 días, te pones bien enfermo, a algunos les da fiebre, a algunos les pasa esto, a algunos les pasa otro. Todas las crisis que se viven en alta mar. Nosotros llegamos, mis otros 2 compañeros y yo nos subimos y todo el día ahí en el barco, ahí en el muelle, y el barquito se movía así bien poquito, ¿eh? Y no, ¿tienes ganas de vomitar? No. ¿Náuseas? No. ¿Dolor de cabeza? No, pues ya la hicimos, amigo. Ya la hicimos. Pasamos toda la noche ahí, dormimos bien rico, ¿verdad? Comimos más rico todavía. Y a la mañana siguiente dijo el capitán, ahora sí, vámonos, mar adentro. Bien emocionados. Voy a servir a Dios. Tengo la oportunidad de servirle en esta área, ¿sí? Y órale, vamos saliendo por el río Pánuco, y donde la corriente del río Pánuco choca con las aguas que vienen entrando del Golfo de México, se hacen unos picos y unos vacíos, y ahí fue mi primera visita, ¿verdad? O la primera visita de mis entrañas al Golfo de México. Y yo por un lado, y uno era la proa,
y el otro por el otro lado. Y ya. Y nomás nos mirábamos y nos daba risa. Creíamos que todo el viaje iba a ser así. Déjame decirte que el servir a Dios no es un viaje en transatlántico. ¿Sí? Generalmente comienza con paz, pero no olvidemos que en el mar solamente hay olas. Y la idea que yo tuve al principio, en mi primer visita a las profundidades del mar, fue que bueno, aquí es porque están chocando las dos corrientes. Y yo miraba al horizonte y dije, pero allá no se ven olas, allá se ve parejito. Ya no más que lleguemos allá, ya se va a acabar esta agonía. 4 días. 4 días, ¿verdad? Alimentando, ¿verdad? ¿Sí? A los pececitos. 4 días de fuertes dolores de cabeza. 4 días en que otro estuvo en cama, llorando y pidiendo a su mamá. Muchachos de preparatoria. No, disculpa amigo, pero no nos podemos regresar. No, ya estamos acá, ya no nos podemos regresar. Y cuando nos internamos y digo, ahora sí estamos en mar abierto. En el mar, lo único que vas a ver son olas, chicas, medianas y grandes y enormes. ¿Sí? No va a haber otra cosa. Entonces, en el servicio cristiano, de la misma manera, tú y yo tendríamos que irnos acostumbrando, porque va a haber momentos de bonanza, pero va a haber momentos en que las olas se van a levantar. Pero dice la escritura en el mismo Hechos 27:44, en la última parte del versículo, que aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Pregúntome yo, ¿cuántos discípulos perdió Jesús en la barca con la tempestad? Ni uno solo. ¿Sí? ¿Cuántos de estos se perdieron en el barco con Pablo? Ninguno solo. Porque Dios había dado una promesa y había enviado a su ángel que le había dicho, te vas a presentar en Roma. Y ninguno se perderá. Si acaso habrá pérdida de la mercancía, pero ninguna de las personas se perderá. ¿Sí? Y lo mismo ocurre en el servicio cristiano. Entonces, desde que sirvo a Dios me llueve sobre mojado. No, quítate esa idea. ¿Sí? No le saque. Embárquese junto con nosotros en esta aventura de servir a Dios. Venga lo que venga de las olas en el alto mar, usted y yo tenemos que ir en el servicio a Dios. De todas maneras, aunque usted no sirva a Dios, luchas, pruebas, tribulaciones, angustias y ataques del enemigo los va a tener. No juegue una actitud pasiva, nada más a la defensiva, aguantando ahí los garrotazos del diablo. Mejor empiece a servir al Señor y a provocar dolores de cabeza en el enemigo. Amén. Y que sea nuestra actitud no a la defensiva, pasivos, sino de ir avanzando, atacando y conquistando más territorio. Pero quítese este mito de la cabeza. Tercer mito. ¿Ya lo tiene ahí en pantalla? ¿Qué dice? A ver, dígalo otra vez. Siempre somos los mismos. La segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 9 al 12, dice así Pablo, fíjese. Procura venir pronto a verme, escribe a Timoteo, 2 Timoteo 4:9. Procura venir pronto a verme, Timoteo, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, Tito se fue a Dalmacia, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos, tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Versículo 16, miren nada más. En mi primera defensa, ¿qué dice? Ninguno estuvo a mi lado,
sino que todos me desampararon. No les se ha tomado en cuenta. ¿Sí? Siempre somos los mismos. Es también un mito que usted y yo tenemos, que nos hemos apoderado de esa idea, creyendo, ¿verdad?, que somos los mismos los que estamos haciendo la obra del Señor. Pero déjame decirte, como te lo dije desde hace 2 semanas atrás, ¿sí?, que no somos los mismos. El Señor ha ido sumando, el Señor ha ido añadiendo al crecimiento de la iglesia, pero también el Señor ha ido añadiendo a las filas de los ministerios y servicios dentro de la iglesia. Cuando Pablo dice ninguno estuvo de mi lado, en el versículo 17 él dice, pero el Señor estuvo de mi lado. ¿Sí? El Señor estuvo de mi lado. Y pareciera que a veces se nos olvida que si Dios por nosotros, y pareciera que a veces se nos olvida cuando dice Pablo, bástate, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando faltan las manos de algunos, es la mano de Dios la que entra y me salva y me auxilia. ¿Sí? Pero ¿por qué decir siempre somos los mismos? ¿Sí? Algunos, es cierto, escogen caminos diferentes, el camino del no servicio. Pero otros, como usted, como el que tiene a su lado, ha escogido este camino, el camino del Señor, y ha escogido a Cristo como su Señor y su Salvador, y hoy le están sirviendo en alguna área. Unos le sirven con talentos, otros de otras formas, con sus dones. En otros tiempos, unos le sirven hoy domingo y los vemos ejercitarse en su don, en su habilidad, en su talento. Otros vienen el lunes y le sirven al Señor. Otros el martes vienen y sirven al Señor. Otros vienen el miércoles y sirven al Señor. Otros vienen el jueves por las mañanas o el jueves por la tarde y sirven al Señor. Otros vienen los días viernes y sirven al Señor. Otros los días sábados vienen a la casa de Dios y sirven al Señor. Seguramente si usted nomás viene el día lunes y no vienen los demás días, usted podría sentirse solo. Pero déjeme decirle, no somos los mismos. Somos más los que nos hemos sumado a las filas del servicio al Señor. Algunos vienen en esos días, otros vienen en eventos especiales, como la pasada visita que tuvimos de la directiva y pastores. Hubo gente sirviendo al Señor. Otros están sirviendo de otra forma, dando testimonio de Cristo, como el pasado evento evangelístico que el día de ayer se celebró y que un equipo de la alabanza estuvo ahí presente. Otros están sirviendo al Señor dentro de actividades en la iglesia y otros en actividades fuera de la iglesia. Otros están sirviendo al Señor, al cuerpo de Cristo. Otros están sirviendo al mundo de alguna manera. Unos le están sirviendo con sus dones, con sus talentos, con sus habilidades, con su conocimiento. Otros le están sirviendo al Señor con sus bienes. Pero todos estamos del mismo lado. ¿Sí? Yo no sé en otro lado, pero aquí no somos los mismos. Ahorita, casi por terminar el año, no somos los mismos lista de servidores que cerramos el año pasado. No somos los mismos, somos más. Siguiente mito. ¿Lo puede leer? A ver, quiero escuchar la voz de los varones. No. Como dicen por ahí, no te arrugues, cuero viejo, que te quiero para tambor. A ver, los varones, échenle. Pero cuente con mi esposa. Ay, como que algo le estorba aquí, ¿va para decirlo? ¿A poco así le hablan los hijos? Yo no puedo, pero cuente con mi esposa. Esa actitud, ¿eh? Sí. Y me faltó agregar algo ahí, que es en la misma línea. Yo no puedo, pastor, pero cuente con mis padres. Ahí les voy, muchachos. Igual, yo no puedo, pero cuente con mi esposa, pastor. O yo no puedo, pero cuente con mis padres, pastor, me dicen los jóvenes. Ese es un mito. Y es el mito de aquellos que tienen a la prosperidad
como la única motivación. Y hay que trabajar para sacar la familia adelante. Pero si probaras la bendición que hay detrás del servir a Dios, ¿sí?, desearías más tiempo extra aquí que lo buscas allá. Pero es el mito de aquellos jóvenes que tienen la superación académica como la única motivación. Prepararse para el mundo por mejores oportunidades, y es la única motivación, y no tienen ningún deseo y motivación por servir a Cristo. Ese es el mito. Yo no puedo, pero cuente con mi esposa. O yo no puedo, pero cuente con mis padres. Pero aquí, en esta iglesia, esperamos. Es necesario y es muy urgente que te decidas, varón de Dios, como Josué, que dijo: mi casa y yo serviremos al Señor. Yo no sé qué van a hacer ustedes, si van a tomar de los dioses que hay hoy en día, o de los dioses que están del otro lado del Jordán, ¿sí? Es decir, yo no sé qué vaya a hacer el hermano o la hermana, o qué vaya a hacer otra familia, qué vayan a hacer mis compadres, qué vayan a hacer mis suegros. Yo no lo sé, si van a escoger los dioses que hoy en día están adoptando muchos del pueblo cristiano, o los dioses que tenían antes de ser cristianos, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Eso es lo que estamos esperando. Se desea y es urgente que se levante cada hombre en este lugar y se decida, como Samuel, que expresó cuando ya consagró a Saúl como rey. Él expresó estas palabras y dijo: lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por ustedes. Él sabía que él tenía una paternidad espiritual sobre todo el pueblo, que tenía una autoridad dada por Dios para interceder. Cuanto más tú, mi hermano varón, cabeza de familia, Dios te ha dado esa autoridad para liderar tu casa, para proveer, para bendecir a tu esposa, para bendecir a tus hijos, para proteger el seno del hogar de los peligros naturales, pero mucho más importante, que lo protejas de aquellos peligros sobrenaturales. Por eso, levántate y quítate este mito de la cabeza. Joven, ya quítate esa idea de la cabeza de que yo no puedo ir, pero que mis papás vayan, mi mamá o mi papá sirvan. No, tú mejor decídete, joven, como Daniel, que dijo, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida que se servía en la mesa del rey. Apártate para Dios. Mejor, joven, como dice el libro de Eclesiastés, acuérdate de tu Creador, acuérdate de aquel que te formó en el vientre de tu madre, desde estos los días de tu juventud, antes que lleguen los años en los cuales ya no tengas contentamiento, que se te vaya la luz de tus ojos, que se te vaya la motricidad en tu cuerpo, que pierdas o tengas ahora temor a lo que es alto. Antes de que lleguen esos días, mejor ahora entrégale tu juventud al Señor y no te escondas detrás de este mito. Número 5. El mito número 5. ¿Me ayuda a leerlo? Ay. Dios mío. Dígale que tiene a su lado como que Dios te está hablando, hermano. Ya le toca a otros. Es el mito en la mente de muchos, algunos quizás que ya están cansados. Podrían ser el resultado de un cansancio físico, porque pues las energías menguan. Quizás sea la expresión que hay en la boca de algunos porque hay cansancio emocional, porque trabajar con gente cansa, desgasta, puede ser. Quizás sea el mito en la boca de algunos porque podrían estar molestos por la pasividad que ven en otros. Pero la verdad, echemos debajo esto, porque la verdad es que el servicio a Dios no tiene fecha de caducidad. El servicio a Dios y el sistema de jubilación en Cristo, sirviendo a Cristo y a su iglesia, es muy distinto al del seguro social. Aquí no tienes que juntar ciertas semanas, aquí no tienes que juntar ciertos años,
de servicio. En el camino del Señor, el servir a Dios no tiene fecha de caducidad. O bueno, ¿puedo decirte cómo funciona? Bueno, te lo digo. Pablo dijo en 2 Timoteo 4:7: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Ahí está, pastor, ahí está. Sí hay jubilación, ahí está. Ya lo dijo Pablo, he acabado la carrera. Sí, hijito, sí, hijita, pero no has leído el versículo 6 que dice: yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cerca. ¿Quieres jubilación? ¿Ya estás entendiendo cuál es el sistema de jubilación? ¿Cómo es el sistema de retiro del Señor? Por lo tanto, cuando digas, ya le toca a otros, nosotros te vamos a decir, sigue sirviendo a Dios, porque estamos muy a gusto contigo y no queremos que te nos vayas. Así díganle, para que nos recordemos usted y yo, de que en el servicio a Dios no podemos decir, hasta aquí, Señor. Ahora no, este año no, ahora no, así no, así no. Así. Ya le toca a otros. ¿Y quieres que te dé unos ejemplos de esto? Además de Pablo. Bueno, Elías, cuando ungió a Eliseo y lo llevó en ese proceso de enseñanza y aprendizaje, por todo eso, después Elías fue llevado y entonces vino Eliseo. No se quedaron juntos, no dijeron, pues vamos a hacer un dúo dinámico, ¿verdad? No, el sistema de jubilación es, ¿ya? ¿Terminaste? Vámonos. Vemos a un Moisés que llegó también el término de sus días, el término de su servicio, el término de su liderazgo con el pueblo, y el Señor dijo, me lo llevo, y hasta su cuerpo se llevó para que el pueblo no cayera en otras prácticas. Y entonces entró en la escena Josué. Lo vemos con Juan el Bautista. Él mismo expresó, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Te va a doler, ¿verdad, Juan el Bautista? Sí, pero vas a necesitar menguar. ¿Hasta dónde llegó su menguar? Lo decapitaron. No cooperó y le dieron cuello. Y entonces despuntó el ministerio de Jesús. Ya le toca a otros. Es válido. Si en el avance, como Elías hizo, preparas a un Eliseo, para que entonces tú, Elías, te muevas a otra tarea, a fundar la escuela de profetas, que después Eliseo le dio continuidad. Es válido. Si tú, Moisés, ya tienes designado tu sucesor Josué, y entonces es válido, ¿sí? Igual para el Bautista. Pero si tú y yo todavía no tenemos a alguien que nos va a reemplazar, si tú y yo todavía no tenemos a esa persona que está aprendiendo, que acaba de llegar a esa área de servicio, ese ministerio, y tú y yo somos los que le vamos a enseñar, mira, hermano, aquí le hacemos así, le hacemos así, y ya cuando el hermano ya aprendió, a lo mejor tú puedes moverte a otra área de crecimiento, de desarrollo, mas no dejar de servir a Dios, porque el que deja de servir se va con él en el sistema de retiro de nuestro Dios. Sexto y último mito. ¿Qué dice? Ya son muchos ahí. He escuchado esa expresión cuando se refieren a un ministerio, a alguna área de servicio. Ya son muchos en ese ministerio para que yo llegue a meterme ahí todavía. O ya son muchos en esa iglesia. También hay quien me lo ha dicho. Es que mejor me vine acá, pastor, o me vine acá porque acá son poquitos y acá se ocupa más. Ahí ya son muchos. Y el mito de ya son muchos en ese ministerio, o ya son muchos en la iglesia, me voy a una donde sí se ocupe, o mejor me voy a otro ministerio. Ese es el mito en la cabeza de aquellos que tienen una visión muy chica
una visión muy corta. ¿Sí? Mateo 9, 37 al 38 dice: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La mies es mucha y los obreros pocos. Siempre la cosecha será más que el número de obreros. ¿Sí? Pero la cosecha también depende, ¿sí?, de cuántos obreros hay. Y el decir ahí ya son muchos es una visión corta, sea en el ministerio o sea en la iglesia, porque no somos muchos. Pero estás mirando la pecera de esta iglesia, pero no miras el océano que tenemos por ciudad. Y cuando miras esta pecera, pero tomas en cuenta el océano que tenemos por ciudad, tenemos que caer en la realidad que no somos muchos. Quizás miras la pecera de cierto ministerio, pero no ves el océano de necesidades que hay en ese ministerio, en la iglesia, ¿sí?, en la sociedad, porque la visión es corta. Para el año 2016, en San Juan del Río, teníamos 20,000 madres solteras. ¿Somos muchos? Para el 2016, échele cuántas cree que se hayan sumado del 16 para acá. Pero a esa fecha eran 20,000. En el estado de Querétaro hay 4 cerezos, centros de rehabilitación social, cárceles, 4. Y en esas 4 hay una población de, entre las 4, 1,807 internos. ¿Somos muchos? Porque la visión es corta. En San Juan del Río hay 2,123 personas que necesitan educación especial. ¿Somos muchos? Si nomás miramos la pecera y no contemplamos el océano de necesidades que hay. En San Juan del Río hay 4,606 personas que no saben leer y escribir. ¿Somos muchos? Estás mirando la pecera, amigo, hermana, pero te ha faltado mirar el océano de necesidades que hay en nuestra ciudad. Y si decimos: Señor, haz algo con estas necesidades, ¿qué nos va a decir el Señor? Ya lo hice. ¿Qué hiciste? Te hice a ti. En San Juan del Río hay 14,000 personas que no han concluido la primaria. No hablo de niños cursando, hablo de personas que ya pasaron esa edad y no tienen primaria. 14,000. Hay 35,000 que no cursaron la secundaria. Entonces, no somos muchos. No somos muchos. Quiero darle un dato referente a cuando mencioné sobre que necesitamos que los varones se sumen. En la alabanza, en el ministerio de la alabanza, le voy a mencionar varones y luego le voy a mencionar jóvenes. Tenemos de varones que están sirviendo en la iglesia: Oscar, Pablo, Toño, Cristian, Elías, Arturo. Jóvenes: Pablo, Carlos, Yair, Jesús, Frida, Valeria. O sea, hay gente que está sirviendo. No somos los mismos. Discipulado también hay adultos: Ricardo. Hablo ahorita únicamente el área de varones y jóvenes, que son lo que mencioné en ese mito. Ricardo, Ramón, Francisco, Elías, Ricardo, Elimelec, hermano Merced, Constantino, Carlos, Lázaro, Enrique, Sergio, Salvador, Francisco, Sergio, Enrique, Pedro, Raúl, Carlos, Armando, Pepe y Toño, Jonathan, Frida, Carla, Marta, Frida, Ruth, Keren, Nara, Carla, Abril, Nara, ¿sí?,
Francisco, Pepe, Daniel, Ángel, Fernanda, Nara, Edgar, Valeria, Mateo. Hombres, varones y jóvenes que están sirviendo. No son todos, pero sí hay algunos, ¿no? Y gloria a Dios por los que están. Por eso es que a ellos les digo, hey, nada de que ya le toca a otros. Sirva al Señor. Y aquellos que a lo mejor faltan de enlistarse, por eso es este mensaje, para que usted tome ánimo y se determine a servirle al Señor con toda determinación y con todo corazón, porque la mies es mucha. La cantidad de personas que necesitan ser restauradas son muchos. El grupo San Juan del Río de Alcohólicos Anónimos, esta asociación civil, reporta que de cada 10 personas que tienen en sus sesiones, 4 han estado en un centro de rehabilitación porque tienen un problema fuerte de farmacodependencia, de alcoholismo, de drogas. ¿Sí? Entonces, la mies es mucha y los obreros pocos. Si todos aquí servimos, seguiremos siendo pocos para todo el océano de necesidades que hay en nuestra sociedad. Ay, pero es que en el ministerio infantil, pues ya para qué, pastor, si ya son muchos y ya le toca una hermana cada mes. Eso piensas. Pero hay muchos niños que no tienen la primaria. Hay otros tantos que no han estudiado la secundaria. ¿Quién dice que tú no, si tienes esa habilidad, ese don, ese talento, no se puede abrir un grupo aquí de enseñanza para adultos? Comenzando por los mismos de la congregación. Ay, pastor, ya a mi edad, ¿para qué quiero estudiar la primaria? ¿Para qué? Para que tu mente trabaje, tu cerebro como un músculo se ejercite y después no tengamos problemas de Alzheimer o de Parkinson. Y digamos, ¿por qué? Pues porque yo te quise prevenir, pero no quisiste servir. Por ponerle un ejemplo. Pero es necesario que todos nosotros nos activemos. La mies es mucha y los obreros pocos. No nos caería mal un par de manos más. Nos vendría muy bien. En cada área. ¿Sí? No digas, no sé hacer nada, porque tú eres la respuesta de Dios para una necesidad que hay en esta iglesia, para una necesidad que hay en nuestra sociedad. No temas lo que haya de pasar en el camino, en este viaje precioso del servicio a Dios. No tengas miedo de las olas. Saldremos bien librados de todo ello, porque Cristo está de nuestro lado. No te preocupes si en algún momento te quedas solo. Puede suceder que en esa área de servicio te quedes solo por X razones, porque algunos nos dejen, nos abandonen, porque algunos estén viviendo alguna tribulación, alguna situación que les impide estar en ese momento de apoyo. Pero tú y yo tenemos a Cristo de nuestro lado. Avancemos en el servicio a Dios con gozo. No hagas planes de retiro. No te conviene. Estamos tan acostumbrados a ti en este lugar. Entonces, hoy yo quiero orar al Señor. Hoy yo quiero pedirle al Señor: Señor, envía obreros a tu mies. Señor, añade obreros a tu mies. Yo quiero orar el día de hoy y decirle: Señor, en esta ciudad necesitamos más obreros. ¿Quiere orar conmigo? Véngase al altar y vamos a orar. Y vamos a decirle al Señor: Señor, rogamos que envíes más obreros a tu mies. Envía obreros, oh Dios. Y mire, el Señor ya está respondiendo. Ya están aquí. Envía obreros, oh Dios. Señor, cerramos, oh Dios, el día de hoy esta serie de mensajes donde tú nos has hablado, Señor. Nos has desafiado, Dios, con la verdad de tu palabra. Has echado por debajo todas las ideas que algunas veces hemos tenido sobre el servirte a ti, Señor. Pero ahora, oh Dios, ahora, Señor, queremos cerrar diciéndote: el trabajo es mucho, Dios. No estamos viendo únicamente el trabajo aquí adentro,
Estamos viendo todo el trabajo y la necesidad que hay a nuestro alrededor, en nuestra ciudad. Y queremos que hagas algo. Pero hoy entendí que tú ya hiciste algo. Me hiciste a mí para traer respuesta. Me hiciste a mí para resolver. Me hiciste a mí para ministrar a esas necesidades. Así que, oh Dios, en estos momentos, Señor, rogamos para que tú envíes obreros a la mies. Los campos están listos para la cosecha. Se requiere que cada uno de nosotros sirvamos con gozo, que nos dispongamos a ser el instrumento tuyo para bendecir